día corresponde hablar sobre tumores benignos de la piel. ¿Ya? Bueno, para empezar, los tumores benignos de la piel, como su nombre indica, ¿no? Son de evolución de repente no tan características porque son benignos, no tienen alteraciones, digamos, de crecimiento, de forma, ¿no? Algunos, obviamente, que pasan desapercibidos y por acción de estética los extraen, ¿no? Quirúrgicamente los sacan. Entonces, hoy día vamos a hablar en realidad vamos a hacer algunos resúmenes porque hay muchas características similares de la gran mayoría, ¿no? Entonces, más o menos para tener la idea del contenido que vamos a tratar, ¿no? Los tumores epidérmicos, ¿no? Ahí está la clasificación. Y empezamos con los epidérmicos, que son los más comunes, ¿no? Sobre todo, en este caso vamos a hablar de la queratosis seborreica, ¿no? Creo que la gran mayoría de ustedes ha visto por lo menos una lesión de este tipo. Como dice ahí, son mayormente, se presentan en pacientes seniles, ¿no? Por eso es queratosis seniles, ¿no? Algunos le llaman también verrugas seborreicas, ¿no? Que como dice su nombre al inicio, son lesiones benignas. Lo característico de estas lesiones es la proliferación de los queratinocitos, ¿no? Como define ahí, y que puede acompañarse de hiperkeratosis, o sea, acumulación de estas células epidérmicas, y que generalmente cuando son áreas expuestas al sol, como en el caso de estas figuras, que es mayormente en la cara, pues va a haber un incremento de la pigmentación, ¿no? Por eso es que dice hiperpigmentación, porque la pigmentación incrementa. Recuerden ustedes que la exposición a la luz solar, las pequeñas lesiones, los pequeños nevos, o como quieren llamarlo, generalmente se asocian, ¿no? A este tipo de características. Con respecto a la epidemiología, pues como dice ahí, es un tumor benigno más frecuente, ¿no? Generalmente a partir de la edad media, hablamos de 40, 50 años para adelante, ¿no? Y la mayoría en masculinos porque, bueno, creo que en la gran mayoría en la población de diferentes países, los varones son los que están más expuestos al sol, están más en el campo, están más expuestos por el trabajo o por otros motivos, ¿no? Aún la etiología se desconoce, pero igual lo asocian, ¿no? Sobre todo con factores de crecimiento a nivel de epidermis, ¿no? Y algunos derivados melanocíticos que están ahí, ¿no? También se le asocia con radiaciones ultravioletas, ¿no? Como les decía, hay pequeñas lesiones que con la exposición al sol se incrementan, aumentan de tamaño, ¿no? Entonces, miren bien esto de acá porque probablemente es lo que es más común. Siempre hablo de los exámenes de admisión, que siempre han venido preguntas de este tipo, ¿no? Hablo de exámenes de admisión, exámenes de especialidades, de repente es una que otra pregunta de este tipo. Obviamente para las preguntas del examen, siempre se toman lo más común, ¿no? Y algunas que otras cosas de lo más raro, ¿no? Que no sería lo característico, porque lo ideal es que sepan lo que es más frecuente. Eh, con respecto a la patogenia, ¿no? Como dice ahí, probablemente forman parte de los fenómenos de envejecimiento. La mayoría de pacientes de personas seniles van a tener por lo menos uno o dos de este tipo de lesiones, ¿no? Como les decía al inicio, no son malignos. Y la forma, lo que interesa acá es ver la forma, es ver el crecimiento, es ver si tiene alguna característica adicional en su entorno, porque depende de eso para que ustedes sospechen de una lesión maligna o benigna, ¿no? Más adelante hay algunas características en donde nos dice cuándo es una lesión, digamos, sospechosa de que sea maligna. No puede existir una predisposición hereditaria también, ¿no? Hay personas que sí, pues, presentan mayor cantidad de este tipo de lesiones, ¿no? Algunos aumentan de tamaño, otros quedan planos, ¿no? Pero generalmente hay personas que sí tienen esa predisposición, ¿no?
Y como dice abajo, hay un signo que se llama signo láser telar, que es un fenómeno paraneoplásico, ¿no? Relacionado con tumores gastrointestinales. O sea, ver esta lesión, estas lesiones, o cuando tengan en cualquier otra zona, lesiones abundantes en mayor cantidad, ¿no? Cosa que no es tan común. Puedes tener una, dos lesiones, pero ver bastantes, digamos, ya es sospechoso de algo, ¿no? Y entonces esto de acá que dice el signo de láser telar es generalmente, bueno, se le ha resonado con algún tipo de tumoraciones gastrointestinales, ¿no? Sobre todo al nivel de intestino, más intestino que de estómago. Ya, y ojo que sí, pues los tumores gastrointestinales sobre todo es característico en personas jóvenes. De eso sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a la clínica, lo que ven, ¿no? Pueden presentarse en la cara, en el cuello, en el tórax. Generalmente zonas expuestas. Zonas expuestas al ambiente, al sol, ¿no? Que como lo relacionan anteriormente es, digamos, la causa que puede llevar al, al crecimiento, ¿no? De esta lesión. Puede ser una placa única o múltiple, ¿no? Como ven ahí. Generalmente una o dos que crecen, ¿no? Que son sobreabultadas, sobreelevadas, de color marrón oscuro, ¿no? Que generalmente no causa tanto escozor, ¿no? Una que otra vez de repente, pero la mayoría no tiene esa característica, ¿no? Puede ser redondeada, puede ser ovalada, ¿no? Cuando son varias, generalmente, como dice ahí, tienden a formar algunas características, sobre todo, ¿no? Como dicen, árbol de Navidad. Pero generalmente, la gran mayoría, bueno, son pocas las lesiones a las que siempre se presenten, ¿no? En la característica clínica, pues vas a ver el tipo de lesión, ¿no? Generalmente son asintomáticos, ¿no? Como le decía, a veces, una que otra vez ligeramente, puede presentar un escozor, sobre todo cuando se exponen excesivamente al sol. Y en ese caso, pues puede que se irriten, ¿no? Y puede que tengas una lesión de repente un poco incómoda, ¿no? Con ardor, con pequeño dolor. Alguna característica adicional, sobre todo por la sobreexposición al sol, ¿no? Y con respecto a la histopatología, pues la mayoría son benignas y en la mayoría no necesitas pues, hacer una histopatología, salvo que sospeches de de un proceso maligno, ¿no? De repente por ahí dices, "Uy, pero estas lesiones no son tan características". Entonces, ahí cuando hay dudas siempre, hacer una biopsia, ¿no? O una parte del tejido para ver si es que está asociada a otra tumoración o a otra patología. No es lo más importante en la histopatología, ¿no? Como decía, ahí va a haber acantosis, o sea, van a haber lesiones, como ven, sobre todo a nivel de derma-epidermis, sobre todo en la epidermis, como que revienta las células, la gran mayoría son como de células de queratinocitos, ¿no? Células muertas, células que a veces se conglomeran, se juntan y forman esas lesiones características. Hay variantes clínicas patológicas, obviamente, ¿no? Como ven acá, la coloración sobre todo. Miren, aparentemente es una lesión, un acúmulo de varias lesiones, pero la coloración es más clara, ¿no? En este caso, pues, es una queratosis seborreica con esta variante, ¿no? La queratosis seborreica común es lo que siempre van a ver, probablemente la anterior y esta, ¿no? Los sinónimos, como dice ahí, papiloma vasocelular, papilomas porque tienen varias papilas, o lo que ven ahí en esa imagen, ¿no? Pueden ser verrugosas, adherentes, como dice ahí, ¿no? Y generalmente son asintomáticos, ¿no? Ligero prurito una que otra vez, pero la mayoría asintomáticos, ¿no? Y bueno, hay una hiperkeratosis, o sea, hay una acumulación de queratina, ¿no? Que generalmente va a ocasionar esto como un amontonamiento, ¿no? De la queratina, que va a dar esta característica, ¿no? Otra variante, si, si decimos así, es la reticulada, ¿no? La otra era la común, esta es la reticulada. Miren la característica, también queratosis seborreica adenoide. Parecieran, digamos, como unas lesiones
en algunos casos mínimamente sobrelevadas, ¿no? Y sobre todo la coloración. Miren lo característico, ¿no? Pareciera un léntigo solar que puede, pareciera un léntigo, una lesión, digamos, característico léntico significa una mancha, una lesión que no es, digamos, tan distinguida, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? Como dice ahí, pareciera ligeramente como un parche o una pápula mínima, ¿no? Es algo que a veces como que no lo toman en cuenta, ¿no? Pero en realidad puede ser una queratosis seborreica que, como dice acá, una variante, ¿no? Que generalmente tampoco son malignos, ¿no? La coloración puede ser a menudo ligeramente pigmentada, ¿no? Pueden formar cordones, como ven acá, ¿no? O sea, cordones, uno, dos, unos sobrepuestos unos sobre otros, como este caso. Entonces, lo que interesa de todas estas lesiones que estamos viendo, pues, es la forma, porque, como dije al inicio, el diagnóstico es clínico y es lo que ves simplemente a la evaluación, ¿no? Otra variante es una queratosis en astuco. Bueno, estas manchitas blancas como si fueran, parecieran despigmentación, ¿no? Entonces, ahí, como ven ahí los nombres, todos los nombres que se dan, ¿no? Algunas, como dice abajo, pápulas blancas, tostadas, planas, ¿no? Generalmente, esos son, digamos, la característica de esta variante patológica, ¿no? Al final, como decía al inicio, todas son benignas, todas, muchas van a tener variaciones, ¿no? De forma de presentación, de tipo de acumulados, pero siempre son benignas, ¿no? Y la mayoría, pues, hiperkeratosis, como ven ahí en la parte de la histopatología, siempre va a haber este acúmulo de queratina, ¿no? Los queratinocitos acumulados. Pareciera que hubiera una eclosión al final, ¿no? Entonces, es lo característico casi de la mayoría de este tipo de lesiones, ¿no? Otra variante es la clonal, ¿no? Como les digo, al inicio, de repente lo que interesa es ver la forma, miren la forma que presenta, ¿no? Y si vemos la forma de presentación, mírenlo, ¿no? Miren, bueno, esto, lo común. Miren la forma de presentación, la característica de las lesiones. Ojo que eso sí tiene que ver, por lo menos para que ustedes sepan. Obviamente no van a saber todo la evolución en la clínica, ¿no? Pero sí tienen que ver las formas. Y las formas es muy importante para sospechar de una maligna, una benigna y una maligna. Miren esto de acá, por ejemplo, esta clonal. Es rara, obviamente, como dije ahí, pero la mayoría es único, ¿no? Y tiene aspecto verrugoso. Es característico, parece una verruga, pero miren la coloración. Es una coloración bien oscura, ¿no? Aparentemente queratinocitos muy acumulados, hiperpigmentados, ¿no? Parecieran unos nidos, unos acúmulos que están juntos, están pegados ahí. Entonces, esto interesa es la variación, la forma, el color, la coloración, ¿no? Eso es lo que distingue uno de otro. Y esta que es irritada, como parece que tuviera, digamos, un abultamiento, ¿no? Como dice ahí, las células amontonadas, acantonadas, ¿no? Acumuladas ahí, sobre todo en la base, en una base, sobre todo escamo celular, ¿no? Siempre, como les digo, la forma, la presentación. Y cuando tengan sospecha, por decir, ven esta imagen, ustedes sospechan de que puede ser algo maligno, pues la biopsia, no se olviden, siempre una biopsia les va a sacar de dudas de todo lo que están sospechando, ¿no? Cuando tienen una lesión generalmente que está sentada o que tiene, pareciera que tuviera un pequeño cuello, generalmente, digámoslo así, sospechen de algo y siempre hagan una biopsia, ¿no? O indiquen una biopsia. Obviamente hay algunas lesiones, sobre todo acúmulo de queratinocitos que están sobreexpuestos de otra patología, digamos, maligna o puede ser una premaligna. Entonces, siempre cuando tengan alguna lesión de este tipo, si hay una duda, pues la biopsia es lo que te saca de toda esa duda, ¿no?
Otra variante es la melanoacantoma, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué melano? Por la coloración melanocítica, bien oscura, bien marcada los bordes, ¿no? Digamos que son variantes que tienen algunas características en particular, ¿no? Y pues por esa característica en particular ustedes lo van a distinguir, ¿no? Entonces, no vamos a hablar tanto de todas, simplemente lo que interesa es la forma, la coloración. Obviamente la mayoría son patologías benignas, pero sí hay una característica, ¿no? Sobre todo en coloración, en forma de presentación, ¿no? Mayormente se encuentran en el tronco, en el cuello, en la cabeza, ¿no? Sobre todo en adultos, es lo común, lo característico. Esta característica, ¿no? Perdón, esta variante, sobre todo dermatosis papulosa nigra. Bueno, creo que este personaje es conocido. Y miren la presentación, esos puntitos negros, varios puntitos negros sobre eso, sobre todo en zonas de exposición solar, ¿no? Eh, Generalmente, como dice ahí, originalmente descrito en negros norteamericanos, ¿no? Generalmente también se presentan mayormente en pacientes o en personas de piel oscura, ¿no? Es algo que sí característico de este tipo de variante patológica de queratosis. Otra variante igual es la queratosis seborreica con atipia escamosa. Bueno, estas, como su nombre dice, ¿no? Pareciera que fuera una cicatriz de alguna lesión previa, ¿no? Pero si ustedes miran, hay un engrosamiento, ¿no? De la piel, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Puede haber una atipia celular, pero generalmente hay acúmulo, ¿no? De queratinocitos con otras células que son variantes de queratinocitos. Por eso dice disqueratosis, porque hay disgregación, hay formas de queratinocitos variantes, no los comunes, ¿no? Por eso es lo característico de esto, ¿no? Entonces, por lo demás, pues pueden irritarse, como dice ahí, puede verse sobre todo en procesos que están, o que hay una zona irritada en donde se presentan estos, algunos lo sacan, el tratamiento algunos porque está en esta zona, sobre todo en la cara, en zonas donde por estética, la mayoría pues lo extrae quirúrgicamente, ¿no? Pero, como le digo, siempre, eh, estas lesiones son benignas. Y lo que vimos anterior, ¿no? Lo que vimos anterior, esta característica que está relacionado generalmente con un tipo de cáncer. Lo relacionan por algunos hallazgos, ¿no? Puede que no sea, pero en la mayoría se ha encontrado relacionados con algún tipo de patología oncológica, ¿no? Acá, pues, si ustedes, bueno, tienen un paciente, se les presenta un paciente así, obviamente ahí ustedes dirán, pues, y ahora, ahí generalmente se puede hacer una biopsia, ¿no? Para sospechar. Y siempre las biopsias, cuando tengan este tipo de lesiones, generalmente van a ser en la base, ¿no? No traten de sacar una muestra de la parte superior, porque ahí mayormente van a encontrar queratinocitos, ¿no? Y bueno, si sospechan algo maligno, generalmente en la base, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una lesión de la piel que sangra, al menor contacto sangra, ¿no? Al menor contacto sangra. Entonces, esos que sangran probablemente tengan vasos, neoformación de vasos sanguíneos, y son los que generalmente van a la malignidad. Entonces, una lesión de este tipo o un lunar que ustedes vean que sangra, generalmente sospechen que pueda ser un lunar maligno, ¿no? O una lesión maligna. El diagnóstico, como dice, es clínico y es histopatológico cuando hay una duda, obviamente, ¿no? Y hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Para la queratosis seborreica y todos los que están ahí. Bueno, como les digo siempre, ojo con todas las diapositivas, siempre hay un dato importante de las que, como digo yo siempre, en la diapositiva hay un resumen, pero hay temas que profundizar. Lo que deben saber generalmente está acá, ¿no? Por eso es esa diapositiva, en todas las diapositivas, ¿no? Hay que ver los diagnósticos diferenciales, no se olviden siempre tenerlos en cuenta, porque como dice ahí, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial, una queratosis actínica pigmentada,
que, ojo, las queratosis actínicas sí son premalignas y algunas malignas. Entonces, acá hay que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Los carcinomas vasocelulares pigmentados también, por eso les decía, tienen una lesión parecida, ¿no? Una lesión de este tipo de repente, por ahí, que sangre, entonces piensen que puede ser maligno, ¿no? Y ahí la biopsia, de todas maneras, les va a sacar la duda, ¿no? En el tratamiento, pues, para la queratosis seborreica, generalmente, como dice ahí, no requiere tratamiento. Algunos lo hacen por, más que todo, por el problema de repente estético, ¿no? Que es lo que la mayoría hace, ¿no? A veces no les gusta un lunar sobreabultado en la cara, en tal zona, y por estética lo retiran, ¿no? Generalmente no provoca molestia, pero algunos, si en caso le ocasiona molestia, pues como una irritación, como un problema de dolor o escozor, pues de hecho se lo retira, ¿no? O si hay una irritación, se pone de repente en el entorno rojo, hay un crecimiento que no pareciera adecuado, pues se les puede extirpar, ¿no? Algunos con crioterapia, con electrocoagulación, eso es común, ¿ah? Ojo que eso sí lo hacen acá. Eso generalmente hay personas que tienen bastante de este tipo, de estas lesiones en la piel, y pues con electrocauterio los queman, los retiran y salen, ¿no? La mayoría, porque son generalmente acúmulos de queratinocitos, células muertas que están a nivel de piel, ¿no? De epidermis. Otro tema que vamos a ver acá, que es continuación, ¿no? De la queratosis, es el cuerno cutáneo. Bueno, aquí sí es una acumulación, como decía, ya, ¿no? Una lesión tumoral crónica, ¿no? Es una hipertrofia, ¿no? Es una hiperkeratosis, los queratinocitos se acumulan, ¿no? Que protruyen hacia la piel y que se ven en forma de cuernos, ¿no? Por eso es que su nombre es cuerno cutáneo, ¿no? Como ven acá. Bueno, ojo, y estas lesiones, por lo menos he visto una, en todo lo que va de la carrera he visto una, pero a nivel de acá, de la oreja, por acá más o menos, ¿no? Y es de repente común en otras personas que tal vez en algún momento ustedes van a poder ver. Bueno, como dice ahí, ¿no? La definición, bueno, no hay que leerlo, simplemente ustedes lo ven, ¿no? Clínicamente lo ven. Y ojo, acá sí hay que tener en cuenta dos o tres cosas. Uno, el crecimiento. Dos, miren la base, porque hay cuernos cutáneos que están sobreexpuestos o están creciendo encima de algo que de repente es medio sospechoso para malignidad. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Las causas, generalmente causas benignas, como queratosis seborreica, como verrugas virales, como otras lesiones, ¿no? Pueden ser acumulación de queratinocitos que crecen y se acumulan, ¿no? Y se forman una especie de cuerno. Una causa premaligna para este tipo de lesión de cuerno cutáneo, por ejemplo, la queratosis actínica, ¿no? Eso cuando se pone mucho al sol, sobre todo las radiaciones UV, van a ocasionar esto, ¿no? Y ahí sí hay que pensar que puede haber de base una lesión maligna. Y las causas malignas, pues, sobre todo los carcinomas espinocelular bien diferenciado, pueden también llevar a que hayan crecimiento de este tipo, ¿no? Como dice ahí. Entonces, hay que, cuando tengan una lesión de este tipo, un cuerno cutáneo, hay que sospecharlo, hay que revisar bien, sobre todo la base, ¿no? Ahí, como dice acá, las causas premalignas que está ahí y las causas malignas, ¿no? De las que puede ser que ocasione este tipo de lesión. La etiología, pues, como decía, radiación ultravioleta y sobre todo se presentan en el sexo masculino, ¿no? Y edad avanzada. Generalmente, como les decía al inicio, exposición al sol, creo que la mayoría de varones son, por el momento, por lo menos en el campo, en el trabajo, ¿no? Entonces, tal vez eso tiene influencia, sobre todo en la formación de estos cuernos cutáneos. En el aspecto, bueno, en la parte clínica, pues el aspecto crónico, el abultamiento, ¿no? Como una especie de abultamiento que crece, ¿no? Es lo característico. Acá lo que hay que saber, sí, importante es qué hay debajo, ¿no? Si hay alguna lesión media sospechosa, puede ser el causar de ese cuerno algo maligno.
No hay que buscar más cosas, simplemente eso, ¿no? Las localizaciones generalmente son a ese nivel, ¿no? Nivel de cara, la mayoría están a nivel de cara, ¿no? Que son zonas más expuestas al sol. En la histopatología, pues, hay una hiperkeratosis. Parakeratosis significa alrededor de esta lesión hay una superproducción de queratinocitos, ¿no? Y pues la exposición al sol hace que estos aparezcan de esa coloración, sobre todo en la base, coloración oscura. El diagnóstico es clínico histopatológico como los anteriores, ¿no? Generalmente ustedes ven la lesión y cuando hay sospecha de malignidad o cuando hay duda del diagnóstico, la histopatología te saca, ¿no? Te dice qué es lo que estás teniendo ahí al frente. Y el tratamiento, pues, la exéresis completa de la lesión, o sea, es una lesión que se puede extraer, ¿no? Por electrocauterio, por cirugía, por láser, como decía ahí, ¿no? Siempre con una sospecha, cuando hay una sospecha este, de malignidad, siempre hay que sacar una biopsia y mandarlo a estudio. De eso sí, no se olvide. Acá hay tumores del sistema melanocítico, o sea, acá de hecho van a tener la gran mayoría, por no decir todos, el 100% de tumores de coloraciones oscuras, ¿no? Vamos empezando con los nevus. Acá hay una clasificación, en lo que interesa, sobre todo vamos a hablar de los nevus melanocíticos adquiridos, que son, digamos, los más comunes, adquiridos porque se adquieren de repente con la evolución, con la exposición al ambiente, con otras causas, ¿no? La clasificación en general es eso, pero vamos con los adquiridos. Prevalencia, generalmente son comunes en las zonas de exposición también. La edad tiene que ver, generalmente puede ser en ambos sexos, con predominio masculino, ¿no? Localizarse, como decía, en cualquier zona, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Factores que pueden hacer que estos incrementen, pues el factor ambiental, ¿no? Es lo que, como le decía al inicio, lo que generalmente van a hacer que se presenten con una coloración característica, ¿no? Hay una clasificación para el estadio evolutivo, este cuadrito sí, tómenlo en cuenta, ¿no? Miren, es un nevus eh, melanocítico, obviamente, contural, ¿no? Es el inicio. Hay una proliferación de melanocitos en la unión dermoepidérmica, ¿no? Ese es lo característico, ¿no? De este nevus. Eh, para un nevus compuesto, obviamente estamos viendo, la flecha indica que es una evolución, ¿no? De repente aquí solo un tipo de células, acá hay dos tipos de células o más, o conglomerados en mayor cantidad, ¿no? Como dije, hay nidos de melanocíticos que miran hacia la dermis papilar. Ojo que empiezan a nivel de dermoepidermis y van migrando, ¿no? Van sobresaliendo, van abultándose y ustedes después lo van a ir notando, ¿no? Y el intradérmico no es un componente conjuntural, disminuye y solo quedan los melanocitos a nivel dérmico. Entonces, miren el proceso, miren la evolución, eso sí interesa, ¿no? Por lo menos para el conocimiento. Y acá igual no es una clasificación, este evolutivo, lo que hemos visto, más o menos, ¿no? Y miren cómo se va en gráfico, eh, la coloración, la forma y el abultamiento, ¿no? Se van acumulando y se van sobrecreciendo y se van apareciendo, si queremos decirlo así, a nivel de piel, ¿no? Entonces, acá, para hablar del nebus juntural, o sea, el nebus que está empezando, ¿no? Es nebus también, nebus de la unión, generalmente en la infancia, ¿no? Esas características, pues, que están acá en la diapositiva, que son lo característico, ¿no? No vamos a leer todo, pero es el inicio, ¿no? Es la lesión que al inicio ustedes lo van a ver así. Y la localización con más frecuencia, planta del pie, en la palma de la mano, en el tronco, bueno, son sitios, digamos, comunes. Miren, hasta en el escroto puede haber esta lesión.
Para el nevus compuesto, o sea, para el nevus que va desarrollando, ya es un nevus mixto, ¿no? Está en la parte dermopidérmica, ¿no? Y se va, sobre todo, creciendo, ¿no? Y pues mayormente en pubertad y en edad adulta, ¿no? Ya se van viendo lesiones sobrelevadas de color marrón progresivamente y paulatinamente, como dice ahí, ¿no? Crece de 5 milímetros a 1 centímetro, ¿no? La mayor localización, pues, es en la cara, en el tronco, en las extremidades, ¿no? Son ya características que ustedes van a verlo, ¿no? Van a revisarlo con mayor detalle. Y los centroendérmicos, ¿no? En la clínica, como dice ahí, es un nevo ya celular, generalmente es en edad adulta y en edad senil, ¿no? Como es evolutivo, como ya creció, ya se acumularon más melanocitos, obviamente van a tener estas características, ¿no? Y para la histopatología, como ven ahí, ¿no? Son los acúmulos dermopidérmica que paulatinamente van creciendo, van eclosionando y van a presentar abultamientos a nivel de la piel, ¿no? Igual es lo mismo, ¿no? Para el diagnóstico es clínico histopatológico, igualito para todos, ¿no? Así que no tienen por qué tener tanta variación de diagnóstico. Simplemente es clínico y es histopatológico cuando tienen duda, ¿no? Hay diagnósticos diferenciales, por ejemplo, para el nervio conjural, el léntigo, el melanoma, porque son generalmente aplanados, ¿no? Por eso es que hay un diagnóstico diferencial, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Para el nervio compuesto, hay un nervio azul, hay un hemangioma, un melanoma, eso lo vamos a ver posteriormente, pero son generalmente los principales diagnósticos diferenciales que debes tener, ojo con esto. Y los nevos intradérmicos, ojo, miren con el molusco contagioso. Bueno, ya ustedes ya saben que es el molusco contagioso, una verruga, una hiperplasia sebácea. Y el neurofibroma, que probablemente lo mencionemos más adelante, ¿no? Pero son, digamos, los diagnósticos diferenciales que tienen estos tipos de nevos, ¿no? Y el tratamiento, como decía al inicio, pues si es más estético, generalmente es quirúrgico, ¿no? Salvo que muestren signos de malignización. Entonces ahí siempre lo han pespunteado esta lesión porque generalmente cuando sospechan de algo maligno hay que dar un espacio de tejido, de tejido bueno, si queremos decirlo así, de tejido sano, para tratar de que si es una lesión que se va a expandir, probablemente no quede ninguna parte de esta lesión maligna ahí, ¿no? Hay otros tumores mesodérmicos que también, como el dermatofibroma, ¿no? Aquí hay tejido conectivo, aquí hay otro tipo de tejido, no solamente este, células epidérmicas, no solamente queratinocitos, ¿no? Hay un tejido más, hay otros tejidos más compuestos, aparte de los, ¿no? Como dice ahí, hay una proliferación focal de fibroblastos, ¿no? Histiocytos, otro tipo de células ya, ¿no? En este dermatofibroma, ¿no? Y pues tienen diferentes características histológicas, como su nombre lo dice, ¿no? Ya hay otros tejidos, ya hay otra acumulación de células, va a tener diferentes características histológicas, obviamente, ¿no? La etiopatogenia, bueno, la etiología generalmente la mayoría son desconocidas, la mayoría les atribuyen a la radiación, al entorno, de repente algunas sustancias irritativas que pueden también incrementar el desarrollo. Espontáneamente, hasta el 20%, bueno, pueden presentarse en forma espontánea, pero hasta el 20% existe como antecedente previo de un traumatismo o un picadura de un insecto. Como les digo, ya es un tejido áspero, grueso, que paulatinamente va a ir formando esta lesión, ¿no? La ruptura de un folículo, un quiste folicular, también puede llevar a la formación de dermatofibroma, ¿no? Es algo, como le digo ahí, de repente como un antecedente previo. Con respecto a la epidemiología, pues
y generalmente en adultos de tercera a quinta década, 30 a 50 años, ¿no? Mayormente en mujeres, y pues en las extremidades es lo más común, ¿no? Con respecto a la clínica, miren, esto pareciera que fuera una cicatriz, algo que hubo ahí previo, y se forma un engrosamiento, ¿no? Como ven ahí, esta coloración media, violácea, señal de que de repente ahí hubo una lesión y se formó este dermatofibroma, ¿no? No sé si han visto en algún momento un queloide cuando tienen una herida, le suturan, le sacan los puntos y queda como una cicatriz, como un queloide en algunos. Queloide porque es medio blando, ¿no? Pero en este caso, pues, son un tejido más duro, ¿no? Generalmente son asintomáticos los dermatofibromas, ¿no? Tiene un crecimiento lento, ¿no? Marrón rojizo medio azulado, un característico de que hubo previamente alguna lesión probablemente, ¿no? Predomina en la cara o en la extensión de las extremidades, ¿no? Eso es algo que sí es muy característico, ¿no? Aquí hay unas variantes histopatológicas, obviamente. Esto es solamente imágenes, ¿no? Como ven acá, pareciera que ha habido una cicatriz, acá una especie de hundimiento, ¿no? Entonces, más o menos son variantes, ¿no? En la histopatología, como vemos acá, ¿no? Hiperplasia epidérmica en la epidermis y en la parte suprayacente, ¿no? De esta lesión. Hay también una hiperpigmentación basal, ¿no? Hay algunos folículos de células fusiformes ahí acumuladas, ¿no? Pareciera que estuvieran atrapados, como ven ahí, ¿no? Atrapados en algo, ¿no? En tejido fibroso, en tejido de este tipo, que se acumulan, se atrapan, ¿no? Y ven esa forma, ¿no? Se hacen una especie de formas redondeadas en una forma de tumores redondeados, ¿no? Hay histocitos espumosos, acuérdate que estos histocitos espumosos tienen algún contenido dentro, pues por eso es que cuando se forma el dermatofibroma puede tener una consistencia media blanda, ¿no? Pareciera que fuera media suave, pero es una lesión, digamos, de este tipo de tejido. Y como dice ahí, puede que haya linfocitos entremezclados porque hay procesos inflamatorios, de repente hubo una herida, una lesión y queda eso, y ahí en ese tipo de lesión previa se forma este dermatofibroma. Para el diagnóstico igual, clínico histopatológico, ¿no? El tratamiento es la estéresis, la crioterapia, igual, son algunos más ¿cómo se llama? Por estética, y el diagnóstico diferencial. Esto, miren ahí, una cicatriz. Ojo con el sarcoma Kaposi. No, el sarcoma Kaposi se parece, ojo. La diferencia es que el sarcoma Kaposi puede presentarse generalmente en los pacientes con tuberculosis, con pacientes que tienen linfoma, pacientes que tienen VIH, ¿no? En ese tipo de pacientes generalmente inmunosuprimidos va a haber un sarcoma Kaposi, ¿no? Entonces, parecidos estas imágenes, parecidos, no iguales, ¿no? Metástasis cutánea de carcinomas también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, ¿no? Por eso es que cuando tengas una lesión, hubo una cicatriz porque me hice una herida, pero tienen de repente una forma media sospechosa, media que no les parece que fuera solamente una cicatriz, pues piensen en este tipo de lesiones. Y acabamos con los premalignos y la queratosis actínica, ¿no? Esto sí es, digámoslo así, como su nombre dice, premaligna, una sobreexposición al sol, y miren lo que ocasiona, ¿no? Es una lesión premaligna, sobre todo la más frecuente, los que de repente en algún momento, y esto sí lo habrán escuchado, porque sí es común, ¿no? De repente tienes una lesión que no crece, que está tranquilito y te expones, o hay una sobreexposición al sol y se empieza a crecer, empieza a tener un poco más de síntomas, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta esta queratosis actínica porque puede migrar y puede ser, como dice ahí, premaligna y pueden pasar a ser malignas, ¿no? Producida por la proliferación de queratinocitos epidermoides atípicos también, ¿no? Es algo importante, ¿no?
considerada como un carcinoma espinocelular. Como es un premaligno, es un carcinoma considerado así porque, como les decía, ya es, es una lesión ya para tener en cuenta, ¿no? Con bajo riesgo evolutivo, ¿no? Invasivo sobre todo, pero ya se considera como un carcinoma espinocelular. 10% progresan a carcinoma espinocelular, por lo menos en 10 años, ¿no? En ese tiempo, ojo que estas lesiones pueden progresar y acá sí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Generalmente aparecen en áreas de piel con daño actínico crónico, o sea, cuando tienes una lesión en la piel, en el brazo, en la pierna o generalmente en el cuero cabelludo o en la parte de la cara y estás sobreexponiéndote y sobreexponiéndote, como en este caso, ¿no? Esta imagen inferior, como ves ahí, se ve medio rojito, pero cuando se expone es porque se expuso demasiado al sol, ¿no? Y se torna así medio inflamado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto, con estas lesiones. La etiopatogenia, pues, hay una lesión no ionizante que precisamente con la sobreexposición a radiación ultravioleta pueden ocasionarlo eso, ¿no? Como dice ahí, exposición crónica del sol u otras fuentes de radiación ultravioleta. El estrés oxidativo provocado por la radiación ultravioleta tipo A, que ocasiona mutaciones en el ADN, ¿no? La radiación ultravioleta tipo A ocasiona mutaciones en ADN y va a ocasionar que progresivamente se convierta en una formación premaligna y maligna. La radiación ultravioleta B, que también hace que haya formación de dímeros de ciclobutano, ¿no? Como el nombre generalmente lo muestra como timina, en el ADN, en el ARN. O sea, estas mutaciones van a ocasionar que al final esta lesión se haga maligna, ¿no? El fallo de los mecanismos reparadores. Acá hay un fallo de mecanismos reparadores, sobre todo el P53, ¿no? Que generalmente es el que repara las mutaciones. Entonces, como hay ese fallo, no van a reparar esas mutaciones, sobre todo a nivel de queratinocitos y ocasiona la queratosis actínica, ¿no? Tener en cuenta con el virus del papiloma humano, generalmente, como dice ahí, se le asocia como un cocarcinogénico, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estas diapositivas, estos temas, porque sí tienen que ver, porque acá ya entra pues la parte de malignidad, ¿no? Los factores de riesgo para una queratosis actínica, pues no, la exposición ultravioleta crónica, como dijimos al inicio, las personas sobre todo que tienen fenotipo de piel tipo 1 y 2, fototipo 1 y 2, hay algunos síndromes genéticos que pueden conllevar, ¿no? Por alteraciones, sobre todo a nivel de ADN, hay una alteración, una estabilidad cromosómica y pueden llevar a este tipo de lesión, ¿no? Los fármacos, los fármacos y tóxicos que alteran el ciclo celular también, de repente por ahí tienes una crema o alguna sustancia que te aplicas a nivel de piel y puede que ocasione esto, ¿no? El trasplante de órganos sólidos, ¿no? En este caso, la queratosis actínica, si van a tener paciente seguro más de una vez, los van a ver, tal vez no lo vean las lesiones que son ya, digamos, como indicio de premalignidad. Pero, por ejemplo, cuando hay un paciente con trasplante de órgano sólido, generalmente los inmunosuprimen para que el injerto o el trasplante o el órgano que está trasplantando sea aceptado por el cuerpo. Y en ese trance y en ese tiempo de inmunosupresión, como es generalmente una inmunosupresión mantenida hasta que el órgano que han trasplantado sea aceptado, probablemente ahí puede ocasionar pues, ¿no? Un mayor riesgo de infecciones, de lesiones, sobre todo precancerosas, ¿no? Entonces, en pacientes trasplantados de órgano sólido, tienen mayor riesgo, ¿no? En la clínica, como ven ahí, estas imágenes, sobre todo en estos pacientes de piel clara, de tez clara, es importante ver eso, ¿no? Por ejemplo, ahí, una mácula, una placa, ¿no? Característicos. Estas lesiones, pues, sobre todo en estos tipos de pacientes, sí hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Entonces, sobre todo en esas áreas expuestas, ¿no? La mayoría
no tiene tanta molestia, ¿no? De repente, por ahí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá si vemos, de repente acá, estas costritas lo sacan, ¿no? Y puede que sangre, pero sacan esa costrita y vuelve a aparecer. Igual acá, ¿no? Esas costritas sacan y vuelven a aparecer. De repente una que otra sangre, pero si salen, vuelven a aparecer. Eso ya estaría sospechando de algo maligno o premaligno, ¿no? En este caso, sospechar una queratosis actínica sería muy importante. Y también hay variantes clínicas, obviamente, pero de las que solamente vamos a mencionar, ¿no? ¿No? Entonces, una queratosis clínica, como ven ahí, puede que en el fondo haya algo premaligno, lo que les decía, y acabe en un cuerno, ¿no? Un cuerno cutáneo. En el fondo, generalmente puede haber una lesión premaligna, ¿no? Esa es una variante clínica, ¿no? Solamente, como les decía, lo vamos a mencionar porque, bueno, acá lo que sí tiene que ver es la cuestión de premalignidad, ¿no? Solamente son formas de presentación, ¿no? Igual, miren esta lesión, como les digo, ojo, siempre que tengan una lesión, por ahí que tengan que desaparece o que medio que sangre, porque generalmente no le va a dar escozor, no le va a dar ninguna molestia, ¿no? Entonces, de repente ven una atrofia o un hundimiento, o ven algo de repente con una despigmentación que ha hecho una especie de hundimiento, como dice ahí, atrofia significa disminución de tejido, y pues ahí, con esa coloración, hay que sospecharlo, ¿no? Sobre todo cuando se ponen al sol y lo ven que incrementa el color de coloración, que la irritación alrededor o en el entorno se nota, sospechar en una lesión maligna, ¿no? En este caso, para ver que no sea una queratosis actínica. Miren, por ejemplo, en este tipo de variante clínica, ¿no? La que está a nivel del labio inferior. Estas lesiones, si ustedes de repente sacan estas costritas, probablemente sangre y probablemente desaparezca esta costra, lo sacan, pero otra vez va a aparecer. Y en ese sentido de que si ustedes sacaron y aparece otra vez, hay que sospechar en este tipo de lesión. ¿Ya? Es lo que generalmente así se presenta y es lo que deben saber ustedes. No es lo que de repente digan, ¿sabe qué? Hágase un estudio, una biopsia o sospechen de una patología premaligna, ¿no? Hay una clasificación de Older para los estadios clínicos, ¿no? Por ejemplo, acá el estadio 1, una lesión eritematosa escamosa, más palpable que visible, o sea, más se palpa y no se ve tanto, ¿no? El tipo 2, lesión visible y palpable, ¿no? Eritematosa, o medio marrón, ¿no? Y la tipo 3, pues, es una placa endurada o lesión nodular, ya se ve un abultamiento, ¿no? Tiene aspecto ya queratóxico, tiene un aspecto que hubiera acumulación de algunas células de queratinocitos y otras sustancias más, ¿no? Entonces, ojo con esta clasificación, obviamente es la clasificación de Olsen, pero acá hay muchas más características de las que, bueno, seguro van a ahondar más, ¿no? Pero es lo principal que deben saber. El diagnóstico para este tipo sí, como lo digo, sí es una sospecha de malignidad, biopsia, ¿no? Y una biopsia para este tipo de lesión, pues es lo primero que hay que hacer, ¿no? Generalmente, como dice, hay sospechar de una queratosis actínica a un carcinoma espinocelular, ¿no? Sobre todo invasivo, hay que sospecharlo y hay que sacar la biopsia, ¿no? Miren esa lesión que ya no es tan común, no se le ve tan santa pareciera, ¿no? Sobre todo cuando tienen algo inflamado, cuando tienen en su entorno algo eritematoso, cuando tienen una parte necrótica, esa parte necrótica que, ¿y cómo se puso así, no? De repente no tenían ese tipo de color y se aparece con una parte necrótica. Generalmente las lesiones de piel que se necrosan es porque hubo tejido muerto, porque generalmente estas lesiones, sobre todo en la parte de la base, tienen crecimiento de vasos, ¿no? Y aparentemente se ve esa coloración así.
Si ven que es una lesión que rápido crece, ¿no? También, o que es, como les digo, una lesión eritematosa que se ulcera, ¿no? Que ven que se hace una lesión que no es común, ¿no? Entonces, ahí hay que sospechar una keratosis actínica o una lesión maligna, ¿no? Entonces, hay que hacer el tratamiento, una biopsia y un tratamiento de inmediato, antes que malignice o antes que invada a otros tejidos, ¿no? Ojo que los cánceres de piel también pueden hacer metástasis, así que no hay que dejar que avance. En la histopatología hay una atrofia de epitelio, ¿no? Sobre todo en algunas zonas, como ven ahí. Hay una hiperplasia o una hiperkeratosis, ¿no? Variable. Elastosis, o sea, crecimiento, elongación de los tejidos, ¿no? El colágeno totalmente comprimido, o sea, totalmente aplastado pareciera, ¿no? Pareciera que algo está creciendo encima y la lesión se nota, sobre todo en esas lesiones de hundimiento, ¿no? Hay filtrados inflamatorios, hay proliferación de células, ¿no? Sobre todo de esas células atípicas. Esto lo van a ver en la histopatología, ¿no? Cuando sacan una biopsia y una porción de tejido y van a ver esto, ¿no? Y para el diagnóstico diferencial, pues también es importante, ¿no? Muy importante lo que ven acá, ¿no? Léntigo solar, léntigo maligno, son diagnósticos diferenciales de keratosis actínica, ¿no? Y en el tratamiento, pues igual lo que dice ahí, ¿no? Estas cremas que pueden usarlo, ¿no? Ya generalmente las terapias, cuando es un tumor maligno, pues las terapias ustedes sobre todo cuando lean, pues va para el especialista, ¿no? Entonces, importante saber, por lo menos tener la idea que se le puede dar, ¿no? Y comentarle al paciente, decirle, tiene que tener un tratamiento de inmediato. Esa es la primera parte, porque son dos, bueno, nos han dado dos clases. Si hasta acá hay alguna pregunta, comentario, algo, porque falta la otra clase, ¿no? Porque son dos. Entonces, algún comentario o si quieren preguntar algo, si no, seguimos y al final las preguntas. Bueno, seguimos porque no hay preguntas, ¿no? Bueno, la otra parte de la clase son los hemangiomas, ¿no? Hemangiomas que son lesiones benignas generalmente, ¿no? Algunos sobre todo en la parte, aparecen la mayoría en pacientes infantiles, ¿no? En los infantes, en la niñez, ¿no? Es lo más común. Entonces vamos a ver sobre todo la parte importante de los hemangiomas, ¿no? Se desconoce la verdadera incidencia, o sea, no sabemos cuánto de porcentaje, cuánto de población estará con este tipo de lesión. 10% generalmente son bebés, son niños, como les decía, caucásicos, ¿no? Dos o tres veces más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, y eso sí tiene que ver ya con etiología genética, ¿no? Más frecuente entre los lactantes blancos, no hispanos. Bueno, es un, digamos, dice esto más frecuente en blancos hispanos porque los estudios mayormente se han hecho allá. Acá en nuestras regiones casi no se hacen estudios, tal vez haya más población comprometida, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Con respecto a la etopatogenia, pues lo que dice ahí, ¿no? Bueno, no vamos a leer todo, pero ven cómo se va progresando la lesión. Generalmente son los vasos sanguíneos que proliferan, ¿no? Hay una proliferación, hay una angiogénesis, ¿no? Hay vascularidad, hay vasos que se forman y se van acumulando y se van acumulando y al final forman un angioma, ¿no? Y todo lo que ven acá son, digamos así, elementos que hacen que haya neoformación, ¿no? De vasos, obviamente. Y bueno, en este cuadro, como dice ahí, ¿no? La tasa de involución es variable. Involución, hablamos de que hay algunas hemangiomas que involucionan y quedan cicatrices generalmente, ¿no? La involución completa, si tienes, como vamos a ver más adelante, una imagen, una involución completa no significa que pues ya no aparezca, o sea, que no haya ninguna marcha o ningún abultamiento, ¿no? Como dice ahí, no implica que haya una apariencia normal. Puede que haya todavía un abultamiento, pero
esa lesión ya involucionó totalmente. No pueden haber cicatrices, atrofias, piel redundante, decoloración, telangiectasias, así se pueden quedar generalmente, ¿no? Entonces, esto es importante para cuando tengan ese tipo de lesión y creo que ustedes lo han visto en algún momento ya. Sobre todo los angiomas más frecuentes son los infantiles, ¿no? Y tiene fases, obviamente, una fase de proliferación, una fase de crecimiento y tiene una fase al final, ¿no? En donde hay una resolución, digámoslo así, ¿no? Y en esta fase de crecimiento es una fase que inicia, ¿no? Hay una proliferación superficial de células endoteliales, ¿no? Angioblásticas. El endotelio es el que empieza a proliferar. Sabe que en el endotelio hay variedades de células y es en donde empieza a crecer. Con poca luz capilar, o sea, crece el endotelio, crece, se hipertrofia también en algunas partes, se forman vasos, pero los vasos no tienen casi luz, ¿no? Por eso dice con poca capilaridad, ¿no? La proliferación de células endoteliales como la vasculogénesis que da lugar a la angiogénesis, ¿no? La angiogénesis significa que se forman vasos sanguíneos, ¿no? Y todos esos, los CD83, todos esos son los marcadores que hacen que haya esa proliferación. Y hay una fase involutiva, ¿no? Acá el tejido, pues, los vasos sanguíneos, ¿no? En la fase evolutiva, que es la última parte, sobre todo en los infantiles, en la parte del primer año de crecimiento, ¿no? Y bueno, puede continuar años, ¿no? Un tiempo variable. Generalmente cuando hay una fase involutiva hay una fibrosis de tejido, puede quedar como una cicatriz, ¿no? Hay aumento de apoptosis, o sea, de muerte celular, sobre todo a nivel de endotelio. Células endoteliales van a ir muriendo, ¿no? Hay un aumento de metaloproteinasas, o sea, hay tejido de engrosamiento que puede quedar como una cicatriz, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una proliferación, sobre todo en la parte de los infantiles, ¿no? Miren esta lesión, este es una, un hemangioma, ¿no? Sobre todo a nivel de cara, ¿no? Que tiene una fase proliferativa, tiene una meseta, llega a una cúspide y progresivamente van evolucionando, ¿no? En esas etapas generalmente son hemangiomas benignos. Y miren, puede quedar una cicatriz acá. Acá ya totalmente involucionado, no significa pues que no quede ninguna marca, ¿no? Pero ya prácticamente el hemangioma involucionó. Hay una clasificación, ¿no? Para este tipo de hemangioma, sobre todo los principales, ¿no? Los focales que son redondeados, que podrían decirse muy redondeados, que pareciera que estuvieran bien demarcados, ¿no? Hay cementarios también, ¿no? Con bordes geográficos o bordes que describen imágenes, si quiere decir mejor, ¿no? Sobre todo, siguen una disposición de crecimiento embrionario, ¿no? De repente en la cara siguen el crecimiento y no invaden otra zona, ¿no? Eso significa. Puede haber complicaciones en algún momento, ¿no? Entonces, ahí si hay una terapia, si le dan un tratamiento, una terapia más intensa y prolongada, los resultados, bueno, digamos que de repente si resuelven esa patología, ese angioma, pues hemangioma, si resuelven ese hemangioma, generalmente van a tener de repente una lesión más pronunciada, si quiere decir así, donde estuvo esa lesión, ¿no? Y hay hemangiomas indeterminados, ¿no? Puede ser de una forma intermedia focal o puede ser cementario, ¿no? O sea, son variaciones. Y multifocales, ¿no? Hemangiomas focales múltiples, ¿no? Generalmente estos ya asociados a alguna otra patología, ¿no? Importante esta diapositiva porque van a ver la clasificación, ¿no? Y ahí están, mire, para los angiomas, generalmente son vasos sanguíneos, miren, generalmente son focales en un solo lado, ¿no? Igual acá, pueden, como dice ahí, ¿no? Pueden, esas son las zonas más comunes, ¿no? La zona 1, 2, 3 y 4, miren, son zonas comunes en donde pueden aparecerse, ¿no? Son, digamos así, que vasos que pueden resolver y quedar una cicatriz al final, ¿no?
Acá, por ejemplo, los hemangiomas multifocales, ¿no? Un paciente, ¿no? Mayor de 5 hemangiomas es buscar un compromiso hepático. O sea, de repente hay alguna lesión hepática cuando tengan más de 5 de estas lesiones, ¿no? Como dice ahí. Igual, para los hemangiomas superficiales, que son los más comunes, ¿no? Lo característico que dice ahí, ¿no? La localización más frecuente es la dermis superficial, ¿no? Entonces, miren, sobre todo son patologías que se dan en el inicio de la edad de las personas, ¿no? Su sinónimo es hemangioma de fresa, ojo con esto, sí es importante, porque a veces la literatura lo menciona o lo describen con los sinónimos, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto, esta denominación, ¿no? Hay hemangiomas profundos, ¿no? Estos de profundos sí, miren cómo se ve, sobre todo en este paciente, este infante, este niño. Un nódulo elevado, color, de repente color de la piel, pero por ahí unas pequeñas coloraciones eritematosas, ¿no? Como son hemangiomas, son crecimiento de vasos sanguíneos y se van a ver de esta forma, ¿no? Una aparición de repente cuando los vasos sanguíneos empiezan a proliferar, a veces es en forma tardía, ¿no? La forma de presentación así. Entonces, de repente al inicio son muy rojitos y después se van a aparecer así, ¿no? Y la localización dermis profunda y tejido celular subcutáneo, ¿no? Estos son sobre todo para los hemangiomas profundos, ¿no? Su sinónimo, o de repente como lo pueden encontrar en literatura, son hemangiomas cavernosos, ¿no? No se olviden de eso. Y los hemangiomas mixtos, ¿no? Las características clínicas pues similares, ¿no? A los previos. ¿No? Los mixtos pueden ser de localización dermis y tejido celular subcutáneo, ¿no? Son muy característicos estas lesiones. El decrecimiento mínimo, ¿no? No prolifera más allá una imagen como en ahí, ¿no? Solamente ahí quedan todo en ese entorno, ¿no? La mayoría es en esas presentaciones en nivel de brazos, o sea, en el cuerpo, en la parte acral, ¿no? Brazos, miembros inferiores. Se pueden confundir con otro tipo de manchas, obviamente que sí, pero recuerden que los hemangiomas, generalmente los hemangiomas son vasos sanguíneos que proliferan, ¿no? Eso no se olviden. Hay una clasificación para este tipo, ¿no? Este tipo de hemangiomas y los riesgos que tienen que ver con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a leer todo, pero tomen en cuenta este cuadro, esta diapositiva, porque seguro que de acá van a salir una o más preguntas, ¿no? Porque son, digamos, lo más importante que deben saber, ¿no? Para no describir todo, en general, esta diapositiva sirve para eso, ¿no? Para tener la idea de qué tipo de hemangioma puedes tener, ¿no? Y acá están los hemangiomas con riesgo de deformidad o de impacto psicosocial. Recuerden que, bueno, a nivel de infantes o recién nacidos pueden tener esos hemangiomas que resuelven, pero conforme van creciendo los niños pueden haber deformaciones, ¿no? Y hay algunos hemangiomas que sí ocasionan deformaciones, como en este caso, ¿no? Entonces, ahí va a haber un impacto social, de repente y el tratamiento va a ser también hasta una terapia psicológica, ¿no? Porque los niños a veces también se sienten, digamos, aludidos con esas lesiones. Hay también hemangiomas con riesgo intermedio, igualito, no se desvíen de esto porque sí es importante los riesgos y los hemangiomas con riesgo bajo, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta eso, ¿ya? Con respecto a las complicaciones, ¿no? Miren, la mayoría son no complicados, ¿no? Los hemangiomas van a tener, seguro van a encontrar ustedes, es común, así que de repente una vez, una, dos veces, o no sé cuántas veces van a encontrar los pacientes así, ¿no? Lo que es más frecuente de un hemangioma es que se ulcere, obviamente como es un abultamiento, son crecimiento de vasos, puede lesionarse. Una lesión puede ocasionar esto, ¿no? Entonces pueden sangrar, obviamente, porque son tejidos,
son vasos sanguíneos, ¿no? Que se han crecido, ¿no? Y pueden en el momento sangrar. Obviamente no van a sangrar en mayor cantidad, porque como dice, tienen poca luz, o sea, son prácticamente vasos sanguíneos que no contienen, digamos así, tanta sangre, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo más importante de esto hay que ver, ¿no? Lo que es más frecuente, la ulceración, ¿no? Eso es frecuente entre este tipo de lesiones, ¿no? Y por decirlo así, ¿no? Cuando hay una decoloración temprana en un hemangioma, generalmente lactantes, ¿no? Este, generalmente esto es una característica importante de estos hemangiomas. Sangrado rara vez abundante, ¿no? Como les decía, no son vasos sanguíneos que no tienen tanta cantidad de sangre, pero son vasos sanguíneos neoformados, eso sí no se olviden, ojo con eso. Miren el hemangioma ulcerado, el mayor riesgo de un hemangioma, este, los riesgos, ¿no? De que se infecte, ¿no? Esta lesión, ¿no? Y puede presentarse también a nivel de labio, ¿no? Esas áreas que mencionan ahí, ¿no? Bueno, para el diagnóstico, la historia clínica y el examen físico. Obviamente, cuando tienes un angioma que tienes riesgo de repente, porque sí puede presentarse asociado con alguna otra patología, algunos le recomiendan un Doppler, ¿no? Para ver si este angioma de repente tiene un crecimiento con una irrigación abundante. Entonces, no hay que pecar de confiados, como decimos nosotros, cuando tengas una lesión de este tipo. Obviamente no van a sangrar tanto, pero pueden estar asociados con alguna otra patología. Entonces, en algunos casos, como en este cuadro lo dice, ¿no? Un Doppler sería importante para definir en qué estadio, cómo está ese hemangioma, ¿no? Sobre todo en los infantiles, ¿no? Un ecocardio. Hay personas adultas que lo pueden presentar, ¿no? Que no es común, pero sí lo pueden presentar. Entonces, importante ver, primero evaluar previamente otros órganos para determinar en qué grado está, en qué estadio está este hemangioma. Y acá pues los diagnósticos diferenciales que siempre van a tener todas las patologías, ¿no? Y bueno, ahí están los diagnósticos diferenciales. Bueno, esta clase seguro lo voy a dar a tu delegado, así que ahí lo pueden leer con detenimiento, ¿no? Con respecto al tratamiento, el abordaje generalmente es individualizado, ¿no? No es que a todos se les trata por igual, de repente algunos asociados a otras patologías, como digo, siempre hay que ver, por más siempre que se le vea, siempre evaluar, ¿no? Si está asociado a algo más, ¿no? Como dice ahí, ver el tamaño, ver la ubicación, la forma, qué complicaciones puede tener, como les repito, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? La divulgación oportuna en la fase proliferativa, o sea, cuando hay un tratamiento en fase proliferativa, generalmente es lo más indicado, ¿no? Es lo más importante. Y sobre todo, educar a la familia, porque hay personas que en realidad no saben, piensan que es un tumor maligno porque sangra, y a veces se desesperan y pues tratan de hacer algún tratamiento que no es el adecuado, ¿no? Por eso dice ahí el aspecto psicosocial de la familia del paciente es importante, ¿no? Porque hay personas que, como les digo, a veces por el mismo tipo de lesión, como que de repente no salen a su entorno, como que se tratan de esconderse, como que se sienten disminuidos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de lesión se puede manejar, se puede controlar y sobre todo explicarles al familiar, ¿no? Más que a los niños, ¿no? El concepto clave, como dice ahí, para el manejo de los hemangiomas es cuando comenzar el tratamiento, o sea, en qué momento comenzar el tratamiento. Ese es un punto clave, ¿no? Y como dice ahí, el punto clave es al inicio de la fase de crecimiento. Digamos, en esa etapa es en donde es importante dar el tratamiento, porque con eso puedes resolver y no tener tantas consecuencias, sobre todo impacto psicosocial, como dicen, ¿no? Hay también tratamientos tópicos, sobre todo
esas lesiones al inicio que vimos esas imágenes, ¿no? Principalmente beta bloqueadores, ¿no? Sobre todo beta bloqueadores tópicos. También puede haber una terapia sistémica, ¿no? Como los corticosteroides, la vincristina, pero beta bloqueadores orales para la terapia sistémica, como en este caso propanolol o atenolol. De repente ese tipo es lo más importante, ¿no? Y en algunos casos puede hacerse con láser. Acuérdense que con láser es, digamos, como que queman la lesión. Y como no son sangrantes, pues no hay ningún riesgo, ¿no? Y obviamente, como decía al inicio, ver la zona donde está la lesión. Acá, por ejemplo, para este tipo de lesiones, ¿no? Miren, ahí están en ese cuadro, ¿no? El timolol maleato al 0.25, al 0.5, al 0.75, ¿no? Que se puede aplicar. Entonces, esto sí es importante, obviamente para su conocimiento, porque esto, como les digo, generalmente a estas alturas de ustedes, pues van a tener el conocimiento, obviamente ustedes no lo van a aplicar, ¿no? Pero sí deben de saberlo. Y como dice ahí, 2 o 3 veces al día, la respuesta a los 3 meses lo van a ver, ¿no? Que es muy, muy importante en este tipo de pacientes. Mira cómo está la evolución acá, ¿no? Acá ha ido evolucionando y acá aparentemente desaparece igual acá, ¿no? Con los tratamientos. Y para el sistémico, como dice ahí, 2 o 3 miligramos kilo día, dos o tres dosis, ¿no? Generalmente es el tratamiento de primera línea para el tratamiento sistémico. Y cuando hay un tratamiento sistémico, claro, hay que ver una evaluación cardiológica, un EKG, porque recuerden que estos son también bloqueadores no selectivos de la parte de la función cardíaca, en la función cardíaca, ¿no? Importante tener en cuenta en estos tratamientos, ¿no? Hay que hacerle un monitoreo cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen incidencia, tienen inferencia en la frecuencia cardíaca, en el tono cardíaco, en la intensidad del tono. Entonces, hay que hacer un monitoreo. A eso se refiere con esto, ¿no? Bueno, si hay un paciente que está en shock cardiogénico, en bradicardia sinusal, en hipotensión o un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo auriculoventricular de primer grado o de grado mayor, pues está condindricado, ¿no? Si hay una falla cardíaca, los asmáticos, recuerden que el propanolol, el atenolol son vasoconstrictores, entonces el paciente asmático obviamente también está contraindicado, ¿no? O si es hipersensible al fármaco, hay que tener en cuenta eso. Y acá pues está, de esta diapositiva, lo que me interesa, acá prácticamente hay algo que hemos mencionado, pero lo que me interesa es dosis de inicio, ¿no? Y ver cómo se maneja. Esto es lo que interesa, 2 o 3 miligramos por día, ¿no? Entonces, esto de acá y hacer un monitoreo, lo que dice en la diapositiva anterior, ¿no? Es una diapositiva para ver esto sobre todo. Igual acá, ¿no? Propanolol para el tratamiento sistémico, ¿no? 1 a 3 miligramos día, ¿no? Y ver los riesgos, ¿no? Ver los riesgos, sobre todo como ahí ver la hipertensión, ver la hipoglicemia, ¿no? Entonces, eso es una diapositiva también para ver eso, ¿no? Los corticoides a qué dosis, esto de acá también, pero lo más importante de esta diapositiva es ver estos tratamientos, ¿no? Las dosis son importantes. Igual acá, ¿no? En lo que ya me han mencionado, pero una dosis, digamos así, más específica, ¿no? Y pues eso es todo. Bueno, no son las clases tan cortas, por lo menos hacer un resumen, pero el objetivo es que diferencien las lesiones, que sepan por lo menos qué hacer, hacia dónde derivar. Ya el manejo probablemente de repente después cambien, pero sí hay que saber hacer por lo menos el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario o algo que tengan que decir? Los escucho. Doctor, en caso de los tumores benignos, ¿de qué parte se hace la biopsia? ¿Del centro Ah, o de los bordes? generalmente de los bordes.
Generalmente los bordes, como les decía al inicio, en el centro, la mayoría son acúmulo de células, sobre todo ¿cómo se llama? De células que no tienen tanta diferenciación, ¿no? Entonces, ¿dónde están las células en formación? Las células en neoformación generalmente en los bordes, ¿no? O en la base. Si es una lesión abultada, sobre todo en la base, ¿no? Pero generalmente los bordes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, algo? A ver, las chicas no las escucho. Antes las chicas te preguntaban, ahora bueno, de repente han venido leyendo, así que también puede ser eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿El delegado está? Jesús, creo que es el delegado. Ya, entonces, ¿algún comentario más? Doctor, ¿hay hemangiomas que cuando, con los que nacen las personas, mientras van creciendo, se reducen? Hay algunos que sí, como mencionamos al inicio, pueden ir reduciendo, sobre todo dependiendo del área, pero como dice también más abajo las diapositivas que he puesto, ideal es iniciar un tratamiento en la etapa evolutiva, en donde recién se está formando, ¿no? Ahí es importante, sobre todo para evitar que deje un poco de marca, de cicatriz, si queremos decirlo así. Pero hay algunos que se resuelven solos, sobre todo en los recién nacidos. Algunos se confunden con los nevos, ¿no? Pero en realidad son hemangiomas. Y hay variedades ¿cómo se llama?, de crecimiento, ¿no? La neoformación, la angiogénesis, es variada, ¿no? Entonces, hay algunas que son limitadas y simplemente se resuelven. Pero en la gran mayoría, si es que de repente ya no son recién nacidos, sino son infantes, probablemente esa lesión crezca y hay que tener el tratamiento, ¿no? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario más? Como le digo, de todas estas, de la clase de todo lo que interesa, porque hay mucha información seguro, muchísimo, hay muchos detalles, ¿no? Que seguro lo van a leer, pero lo que sí interesa es saber diferenciar primero que es una lesión benigna o maligna. Segundo, que si está creciendo y va a permitir o va a hacer una malignidad. Seguro las lesiones, sobre todo al nivel de cara, pero hay algunos que no están en la cara, a veces están en la parte del tronco, y como no son expuestas al sol, no crecen tan rápido. Hay lesiones que por lo menos, si ustedes ven, por ejemplo, ustedes dicen, tengo un lunar,